Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Austria, concretamente del siglo XIX. En Austria, a principios del siglo XIX, gobernaba la dinastía de los Habsburgo. Las posesiones consistían en territorios dispersos: Austria, República Checa, Hungría y Italia. Austria era miembro de la coalición antifrancesa. En 1806, por iniciativa de Napoleón Bonaparte, se concluyó un acuerdo sobre la unificación de estados pequeños y dispares del oeste y sur de Alemania. Estas son las tierras del reino de Baviera, Sajonia, Westfalia, 9 posesiones ducales y 6 principescas. Después del acuerdo de Tilsit se unieron otros 20 pequeños estados alemanes. El emperador Francisco II declaró el fin del Sacro Imperio Romano Germánico y todas sus posesiones pasaron a pertenecer al Imperio Austriaco. Austria jugó un papel destacado entre los estados europeos después de la victoria sobre Francia y en 1815 se convirtió en el estado principal de la Confederación Alemana, que fue creada para mantener la seguridad de los múltiples y pequeños estados del desaparecido Sacro Imperio Romano Germánico. El país estaba dominado por el sistema policial de orden y estabilidad del canciller Metternich, quien rechazó las propuestas para la instauración del gobierno parlamentario. El canciller Metternich entendió perfectamente la existencia de la amenaza del colapso del imperio en pequeños estados. Su tarea más importante fue aplastar la conciencia nacional y la posibilidad de una revolución. Todos los intentos de presión policial para detener el movimiento revolucionario fueron infructuosos. Con el comienzo del desarrollo de la industria, los problemas sociales se agravaron cada vez más, lo que condujo a la intensificación de la formación de dos capas en la sociedad: la burguesía y los trabajadores, y el surgimiento de un movimiento revolucionario. A partir de 1830, cuando el movimiento revolucionario se intensificó en los estados vecinos, además de los problemas sociales, comenzaron a surgir problemas políticos. El proceso de politización de la sociedad se fue acelerando. Se formaron varias fuerzas políticas que exigían un levantamiento revolucionario. Las masas revolucionarias que se rebelaron en 1848 derrotaron al imperio policial del canciller Metternich. El régimen fue derrocado, pero los revolucionarios no lograron una victoria completa. La burguesía logró recuperar el poder con sus propios medios. La monarquía absoluta fue restaurada en el país con el emperador Francisco José I. A partir de 1851, guiado por la necesidad de construir un estado fuerte, el gobierno imperial exigió la centralización completa de la administración y la subordinación completa. Todas las autoridades financieras, las aduanas y el ejército debían ser comunes en el estado. El imperio ejercía el liderazgo mediante la presión sobre la población, a través del ejército, los funcionarios y la religión. Los crecientes problemas sociales mantuvieron circunstancialmente a la sociedad en suspenso. El movimiento de liberación nacional creció, el movimiento se desarrolló más activamente en Hungría. La guerra de Italia y Francia contra Austria en 1859 unió las tierras italianas que habían sido cedidas a Austria en 1815, y Francia trató de afirmar su dominio en el norte de Italia. Los aliados unieron sus fuerzas. Como resultado, Austria sufrió una aplastante derrota en las batallas de Magenta y se vio obligada a abandonar el territorio de Lombardía y devolverlo a la jurisdicción de Italia. La derrota en la guerra dio impulso a la crisis financiera y política. El gobierno decide reformar el país adoptando una nueva constitución. Según la nueva ley, el imperio sería gobernado por el Parlamento.
los movimientos nacionales cobrarán fuerza y mantendrán constantemente en vilo al gobierno imperial. La república parlamentaria duró solo 4 años y en 1865 se disolvió el parlamento. La élite oligárquica húngara persuadió al emperador para que aceptara un acuerdo con Hungría. La derrota en la guerra de 1866 con Prusia hizo que Austria perdiese Venecia en Italia, la última provincia que les quedaba en Italia, y finalmente privó a Austria de la supremacía en los estados alemanes. Para resolver de alguna manera el problema del movimiento nacional, el gobierno llega en 1867 a un acuerdo con Hungría. Como resultado se forma la monarquía austrohúngara, donde Hungría tenía un gobierno independiente, recibió su propia constitución y parlamento. El emperador del Imperio austriaco era también el rey de Hungría. La administración del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Hacienda la llevaba a cabo el Imperio. El ejército protegía los intereses de ambos territorios. Tras la unión con Hungría, Austria vivió durante más de 20 años bajo un sistema liberal que hacía posible que personas de otras nacionalidades se convirtieran en ciudadanos del imperio. Gradualmente las minorías nacionales comenzaron a reclamar sus derechos. En 1879, cuando el ex primer ministro y político austríaco Eduard Taft recuperó el poder y volvió a ser primer ministro de Austria, los problemas nacionales se agravaron aún más. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.